They were underdogs, but they challenged an empire. They won their rights, and they changed the fate of nations. This is a chance to show the British, without having to hit them, to show them that we stand for something. We are not just slaves. They were nonviolent, but they were not passive. Unfortunately, the concept of nonviolence for many people is that you get hit on one cheek, you turn the other cheek, you don't do anything. But nonviolence means fighting back. When the laws were unjust, they disobeyed. Town management does not allow us to serve niggers in here. They knew the price would be high, and they were ready to pay it. Violence has a very simple dynamic. I make you suffer more than I suffer. That's what a war is. The difference with nonviolence is we don't want to beat the opponent up. We don't think that does any good. We cannot go on with this situation. Instead of making bombs, they strategized. They organized. They resisted. They boycotted. They went to jail. It's mass action. And what do? You can't shoot all these people. You can't lock them all up. They were feeling us coming. And we knew then that we got apartheid in a crisis. They believed they possessed a force more powerful than their oppressors. And they were right.
Confinado dentro de los muros de una prisión sudafricana, el joven abogado de la India no tenía razones para quejarse. Algunos dicen que la prisión es un palacio. Otros la ven como un hermoso jardín. Algunos otros sostienen que al pasar a través de las puertas de la prisión, pasaremos del cautiverio actual a la libertad. El año era 1907. El joven abogado de la India era Mohandas Gandhi. Gandhi guió a sus compatriotas indios en una lucha no violenta contra la opresión racial por 8 años. Marcharon a territorio prohibido. Quemaron sus papeles de registro. Esperaban ser arrestados y no fueron decepcionados. Gandhi dijo: la negativa a cooperar con la injusticia sin violencia es la forma de derrotarla. Le dio un nombre a su arma no violenta: Satyagraha, abrazo de la verdad. En todas las décadas y en todos los continentes, los desvalidos han adoptado las estrategias de Gandhi para luchar por sus derechos y su libertad. La no violencia significa dar pelea, pero se combate con otras armas. El poder que Gandhi descubrió cambió al siglo XX. La primavera llegó pronto en 1940, dando la impresión de que la tranquila Dinamarca podía permanecer ajena a la guerra que estaba extendiéndose por Europa. El gobierno danés proclamó ser neutral y redujo sus fuerzas armadas a la mitad. Dinamarca pensaba permanecer en paz. La mañana del 9 de abril, todo cambió. Atacando a través de aire, tierra y mar, la máquina de guerra alemana encontró una oposición simbólica en el sur, pero luego Dinamarca ordenó a sus tropas deponer las armas. No imaginábamos que se relacionara con la guerra o con la ocupación. Saltamos de la cama y fuimos a la ventana. Estaban muy cerca. Los alemanes siempre fueron muy ruidosos. Comprendimos repentinamente que esto era terrible. Los invasores capturaron el cuartel general del ejército danés sin disparar una bala. Los daneses incrédulos vagaban por las calles, mirando sin poder hacer nada. Los panfletos y carteles alemanes decían: no venimos como enemigos, sino como amigos, y prometían que Dinamarca permanecería bajo la ley y gobierno daneses. Era difícil de creer. Hitler había ocupado un país entero en menos de 6 horas. Esa misma tarde, el primer ministro danés, Thorvald Stauning, le pidió al parlamento danés aceptar oficialmente los términos de la ocupación alemana. Mi padre pensaba que su política era la menos peligrosa para el pueblo. Si hubiéramos movilizado al ejército el 9 de abril, sin duda habrían bombardeado Copenhague y miles de personas habrían perdido la vida.
En lugar de una derrota segura, los líderes políticos daneses eligieron una rendición pacífica. Su meta era la supervivencia. Trataban de obligar a los alemanes a cumplir sus promesas, respetar la neutralidad danesa. Negociarían los términos de la ocupación bajo protesta, esperando usar la farsa de las relaciones amistosas a beneficio de Dinamarca. El rey estaba en su puesto. El parlamento estaba legislando. La policía estaba a cargo de la ley y el orden. Las cortes danesas estaban funcionando y la comunidad judía estaba trabajando. Al principio, las tropas alemanas eran amables y respetuosas. Pero su sola presencia era una provocación. Los daneses se preguntaban, ahora que nos hemos rendido, ¿qué sigue? No se habían preparado para la ocupación alemana. No tenían a ningún Gandhi. No tenían ninguna resistencia organizada. En la mayoría de los hogares, la actitud de los ciudadanos era: tenemos que aceptarlo y tratar de que resulte bien, pero por favor, no intenten relacionarse con ellos. Nunca hablen con los soldados alemanes y tengan cuidado con lo que hacen. Los miembros del gabinete de Dinamarca adoptaron una política de resistencia disfrazada de colaboración. Los daneses cooperaban con los alemanes, pero solo como una táctica para proteger al gobierno. Los requerimientos alemanes eran negociados por los diplomáticos, retrasados por los burócratas y obstruidos en silencio cuando era posible. Para muchos daneses no era suficiente. Dinamarca fue humillada. La población entera sintió repentinamente que había perdido algo de su dignidad, algo de la dignidad de su país. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer en esta situación? No podíamos salir a luchar. No era lo mejor. Así que todos se reunieron en el parque de la ciudad a cantar el himno nacional. Cada semana crecían las fiestas de la canción, señalando el nacimiento de la solidaridad danesa contra un enemigo común. Los daneses se enorgullecían de su rey, que montaba a solas cada mañana, como siempre. El pueblo estaba muy orgulloso de tener un rey. Era una forma de demostrarle a los alemanes que no estábamos interesados en ninguna dictadura. Los alemanes ignoraban estas exhibiciones de orgullo nacional mientras no interfirieran con sus objetivos. Usar las granjas de Dinamarca para alimentar al ejército alemán y usar sus fábricas y astilleros para obtener materiales de guerra. Las relaciones con Alemania eran atendidas por el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Erik Scavenius. Muchos creían que era pro-alemán. Cuando le decía, a la larga perderemos respeto en todo el país, él decía, sí, así es, pero podríamos ser respetados y morir todos. Luego decía, ¿cuántos deben morir para salvar tu honor? Scavenius quería que los alemanes pensaran que estaban consiguiendo lo que querían, para que no presionaran a Dinamarca. En noviembre de 1941 fue a Berlín para firmar un tratado que justificara la invasión alemana a la Unión Soviética. Cuando se publicó su fotografía con Hitler en Dinamarca, los estudiantes enfurecidos tomaron las calles. Después de 5 días, la policía danesa restauró el orden, pero el apoyo público para las políticas de Scavenius quedó severamente reducido. Los líderes de la resistencia clandestina condenaron como traición incluso a la colaboración táctica. Su arma principal era la información. La prensa ilegal alcanzaba a 2,5 millones de personas.
toda la población adulta de Dinamarca. Las noticias no censuradas de la guerra, tomadas de la BBC y otras fuentes, alimentaban las esperanzas danesas. La prensa ilegal también alentaba a la resistencia activa de todo tipo. Los ataques a pequeña escala, incendios provocados, hurto de armas de los soldados alemanes, azúcar en los tanques de combustible, eran el resultado del trabajo de estudiantes de preparatoria sin entrenamiento. Decían, si los adultos no hacen algo, nosotros lo haremos. Las autoridades alemanas le ordenaron a la policía local que los controlara, pero los jóvenes patrióticos daneses estaban decididos. Yo estaba muy enfadado entonces. Muchos jóvenes estaban enfadados. Nos molestaba no haber hecho más, no haber opuesto más resistencia. Después comprendimos que no había ninguna opción. Pero eso no cambia el sentimiento que todavía tengo de que no pudimos proteger a nuestro país. En noviembre, el general Werner Best de la SS tomó el mando de Dinamarca. Hitler le dijo que gobernara con mano de hierro. Best presionó a Erik Scavenius, el nuevo primer ministro. Pero la mayoría de los daneses se opuso a las políticas de Scavenius. En las transmisiones de la BBC desde Londres, un desterrado político danés, John Christmas Møller, habló en forma desafiante en contra del primer ministro y llamó a iniciar la resistencia activa. Entiendan que están siendo gobernados despiadadamente. Es tiempo de que Dinamarca tome una postura. ¿Van a unírsenos? ¿Van a contribuir? Debemos asegurarnos de que el alma de la nación permanezca ilesa. Primavera 1943. La ocupación alemana cumplió 3 años. Aún existía una apariencia de cooperación, pero la lealtad popular empezó a apoyar al movimiento de resistencia. De día, el gobierno hacía campañas contra el sabotaje. De noche, las explosiones estremecían las fábricas y vías de ferrocarril, cortando el flujo de suministros alemanes desde su fuente. En el verano de 1943, los informes de las derrotas alemanas en Rusia, África del Norte y Europa del Sur animaron a los daneses a oponer una resistencia más vigorosa. Había huelgas en los pueblos provincianos, no solo en las fábricas, sino en ciudades enteras. Las oficinas de gobierno, las tiendas, todo estaba cerrado. Los sabotajes aumentaron a más del doble en solo un mes. Pero los daneses que no podían sabotear buscaban otras maneras de resistirse, incluso desafiando a su propio gobierno. En primer lugar, trabajábamos muy despacio. Nunca trabajábamos a la misma velocidad que antes de la guerra. Recibimos órdenes de construir nuevas naves, pero nunca fueron terminadas. La construcción fue saboteada, así que al final tuvieron que llevarlas a Alemania para terminarlas. Las autoridades danesas hicieron lo que pudieron para acabar con las huelgas y vieron que era imposible. No pudieron, habían perdido autoridad. Las masas seguían a algunos líderes locales no autorizados y no elegidos y a la prensa ilegal. Los líderes políticos daneses, gobernantes solo de nombre, debían realizar un último acto. La mañana del 28 de agosto de 1943, recibieron un ultimátum de los ocupantes alemanes. Debían prohibir las huelgas, imponer el toque de queda y ejecutar a los saboteadores. Dinamarca debía contestar a las 4 de la tarde. El Parlamento debatió las demandas durante 6 horas. No podían aceptar esas órdenes. Así que les dijeron a los alemanes
que no podían aceptar ese ultimátum. El ministro de Relaciones Exteriores Scavenius y su gabinete renunciaron. Los parlamentarios se fueron a sus casas. Dinamarca ya no estaba bajo la autoridad danesa. El gobierno alemán directo, pospuesto durante 3 años por la política de cooperación de Scavenius, descendió sobre Dinamarca. La Wehrmacht ocupó las instalaciones clave. Se prohibieron las reuniones de 5 o más personas. Las nuevas leyes se hicieron cumplir brutalmente. Ahora sabíamos dónde estábamos, en 2 puntos opuestos. La cooperación se había puesto imposible, así que tendríamos que ir por caminos diferentes, tratando de hacer que todo funcionara, por supuesto. Pero ahora no había ninguna duda de que ellos eran el enemigo y nosotros el país ocupado. Solo semanas después enfrentaron su primera crisis, cuando Adolfo Hitler les pidió a sus comandantes que impusieran las leyes raciales de Alemania en Dinamarca. Habiendo sobrevivido al estallido de la guerra, todos creíamos que las cosas saldrían bien. Pero el escudo que nos había protegido contra el destino de los judíos en el resto de Europa desapareció y estábamos indefensos ante los alemanes. La Gestapo alemana obtuvo la lista con los nombres y direcciones de los 7.000 judíos daneses. Pero su plan de acorralarlos fue filtrado, y los judíos fueron advertidos. Miles de daneses se movilizaron para salvarlos. Recuerdo cómo me asusté el día que fui a la escuela y de pronto el director del colegio golpeó a la puerta. Nos llamó a otro muchacho judío y a mí y nos dijo: apresúrense, porque sus padres están esperándolos. Deben abandonar sus casas. Los alemanes vendrán esta noche. La operación comenzó la noche del 1 de octubre. Pero los judíos estaban ocultos, en desvanes y sótanos, en las iglesias y casas de miles de daneses que los acogieron espontáneamente. Una vez, por ejemplo, nos enviaron a Fyn, a Odense, por unos judíos que llegarían por tren desde Jutland. Debíamos ayudarles a atravesar los puestos de control alemanes de Storwell, tan casualmente como fuera posible. Los transbordadores estaban estrechamente vigilados por los alemanes, así que era necesario fingir que éramos parientes de esas personas. Su refugio sería Suecia, a solo unos kilómetros a través de aguas patrulladas por la Marina alemana. Se ocultaron en los bosques y esperaron. Herbert Pundik et sa famille sont recueillis par un des nombreux pêcheurs qui ont risqué le voyage et sont parvenus à sauver la majorité des Juifs du Danemark. J'ai regardé derrière moi vers la côte et j'ai vu une chose que je n'oublierai jamais. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement religieux, mais tout de même j'étais et je suis toujours bouleversé quand j'y pense. Sur cette plage de sable, j'ai vu 3 personnes. Celui qu'on appelait notre sauveur, sa femme et la femme du pêcheur, se mettre à genoux sur la plage, lever les mains vers le ciel et prier pour assurer notre traversée.
Le sauvetage des Juifs unit et inspire les Danois au moment où ils reconnaissent le mouvement de résistance comme leur gouvernement de fait. Le Conseil pour la liberté publie un premier bulletin clandestin en novembre 1943, un plan de résistance visant à priver l'Allemagne des bénéfices de l'occupation. Avec des explosifs et de l'équipement parachuté par les forces britanniques, la résistance évite les cibles humaines, se concentrant sur les usines de l'industrie de guerre. Leurs premiers objectifs sont les industries et le transport danois qui fournit l'armée allemande. Chaque succès entraîne des représailles plus dures et plus meurtrières de la part des nazis qui bombardent des théâtres, des clubs et les célèbres jardins de Tivoli, à Copenhague. Incapable de faire cesser les explosions, le gouverneur allemand impose le couvre-feu à la population de Copenhague en juin 1944. Les ouvriers du chantier naval Burmeister et Wayne ripostent par une action ingénieuse mais risquée. Nous espérions nous débarrasser du couvre-feu. Nous voulions retrouver notre liberté. Nous ne voulions pas être enfermés toute la nuit. À midi, nous sommes allés aux grilles et nous avons commencé à donner des coups de pied. Nous avons dit que nous voulions rentrer chez nous pour arroser nos jardins. 1200 ouvriers du chantier naval rentrent de bonne heure chez eux. Ils insistent, il ne s'agit pas d'une grève. Ils doivent jardiner l'après-midi parce que le couvre-feu les en empêche en soirée. Le mouvement Retour au foyer de bonne heure s'étend rapidement. Des milliers d'ouvriers et d'autres usines quittent le travail, mais peu d'entre eux se rendent dans leur jardin. Ils se rassemblent dans les rues, ils manifestent, allument des feux et narguent ouvertement les patrouilles allemandes. Le premier jour, 6 Danois sont tués. Il y avait des barricades dans les rues et tout a été incendié. Le travail s'est arrêté. Personne ne voulait aller travailler. Tout cela a créé dans la population l'idée qu'il était temps que les Danois se battent contre les Allemands. Ce fut probablement l'effet le plus décisif de la grève générale. Werner Best, le gouverneur nazi, resserre l'étau un peu plus chaque jour. Il ordonne aux troupes de tirer sur les groupes de 5 personnes ou plus. Puis, il coupe l'électricité, le gaz et l'eau. Les Danois répondent en faisant la cuisine sur des feux de bois et en puisant l'eau d'un lac voisin. Best tente de son mieux de bloquer la ville et de couper tout contact avec le monde extérieur. La population suit la consigne des chefs de la résistance. Jusqu'à la levée du couvre-feu et l'arrêt des fusillades, continuez la grève, dit le Conseil pour la liberté. Je l'ai respecté. Ça cadrait avec le pays, avec ce qui était convenu. Nous ferons la grève jusqu'à demain midi. C'était très clair. Les gens ont suivi. Et à midi pile, le jour suivant, tout a recommencé. Les Allemands ont respecté notre action. Best est très pressé de reprendre la production, mais sa marge de manœuvre est limitée. En effet, ses troupes ont été retirées du Danemark et envoyées ailleurs pour suivre leur guerre. De plus, il sait qu'un ouvrier danois vivant est plus utile que mort. Le 9e jour, Best cède. Il lèvera le couvre-feu et retirera ses troupes si les grévistes retournent au travail. Le Conseil pour la liberté publie un bulletin de victoire qui met fin au débrayage. Il déclare que la grève est leur arme la plus efficace. Inconsciemment, les Danois ont adopté la tactique préférée de Gandhi. Ils ont tout simplement refusé d'obéir. En reconnaissant le pouvoir de la non-coopération, le Conseil revoit sa position sur le sabotage
et met l'accent sur la planification des grèves. Le mois suivant, il a recours à une série de grèves symboliques qui durent 2 minutes. Le Danemark traverse son dernier hiver difficile en pleine pénurie de carburant, d'eau et de nourriture. Puis, le printemps arrive. Comme d'habitude, à l'époque, nous nous sommes rassemblés autour de la radio pour écouter le message de la BBC. Puis, tout à coup, la transmission a été interrompue et nous avons entendu cette formidable dépêche. Les Allemands venaient de capituler. Un historien danois conclut « Le Danemark n'a pas gagné la guerre, mais il n'a été ni défait ni détruit. La plupart des Danois n'ont pas été brutalisés par les Allemands. » La résistance non violente a sauvé le pays et a davantage contribué à la victoire des Alliés que si l'armée danoise avait pris part au conflit. C'était une sensation physique, un mélange d'euphorie et de frisson. Ça semblait si étrange. Les larmes me sont montées aux yeux et je me souviens très clairement que j'ai dit spontanément « Ainsi nous avons survécu ». Ce sont probablement les premiers mots qui sont sortis de ma bouche. Donc, nous avons survécu. C'était l'atmosphère idéale pour faire la grève. Avant 6 heures du matin, nous avions commencé à distribuer les pamphlets. Je pouvais être arrêté et appréhendé à tout moment. J'avais évidemment très peur. Les ouvriers du chantier naval Lénine à Gdańsk sont en colère au point de déclencher une grève. Ils sont mécontents de la récente augmentation des prix et du licenciement de l'un des leurs. Mais peu d'entre eux se rendent compte à quel point leur grève les opposera au pouvoir du gouvernement communiste en Pologne. Les gens ont commencé à hurler « Ouvrez les grilles !» Nous allions en ville au secrétariat régional du Parti communiste. Nous avons compris qu'il fallait entonner l'hymne national afin de les calmer. Nous n'allions pas refaire l'erreur de 1970, descendre dans la rue et nous faire refouler par des chars d'assaut. En Pologne, chaque ouvrier connaît l'histoire de décembre 1970. Les grévistes avaient quitté le chantier naval et avaient manifesté jusqu'au siège du Parti communiste. 6 personnes avaient été tuées et 300 autres blessées. Ils ont appris combien il était futile d'affronter les troupes armées dans la rue. L'un d'entre eux avait 27 ans, il était électricien au chantier naval et se nommait Lech Wałęsa. Il a été licencié pour avoir agi à titre d'activiste syndical en 1976. Mais aujourd'hui, en 1980, il est de retour et il aide à monter la grève. Pendant ces 10 ans, depuis 1970, alors que j'étais dirigeant au même chantier naval, j'ai eu le temps de repenser aux erreurs commises. J'ai réfléchi aux moyens que j'utiliserais si le destin me donnait une autre chance. Cette fois, Wałęsa et les autres organisateurs se sont soigneusement préparés. Nombreux sont ceux qui connaissent et apprécient Wałęsa au chantier. Il annonce « Nous allons occuper le chantier naval. Je serai le dernier à partir. » Leur grève sera strictement non violente. Le gouvernement n'aura aucune raison d'ouvrir le feu.
Le comité de grève réquisitionne une cafétéria dans l'ancien département de Wałęsa. Sa première démarche est de s'assurer que les rumeurs de grève ne seront pas étouffées par le régime. Alina Pienkowska, une infirmière du chantier naval, téléphone à Jacek Koroni, au Conseil pour la défense des ouvriers à Varsovie. Il communiquera les nouvelles à la radio Europe Libre et à la BBC. Grâce à cela, le monde pourrait entendre parler de nous. Non seulement le monde, mais aussi les familles des ouvriers du chantier naval de Gdansk, qui sauraient pourquoi leurs maris, leur père ou leur fils ne sont pas rentrés à l'heure habituelle. Cet appel téléphonique a permis aux gens de s'organiser dans la ville de Gdansk. Vendredi matin, le mouvement de grève s'étend. Les transports en commun cessent. Le port est fermé et 22 usines participent à la grève. En tout, 50 000 ouvriers. Le gouvernement a coupé le téléphone dans le reste de la Pologne, craignant que le mouvement de grève ne prenne de l'ampleur. Mais il est trop tard. Partout en Pologne, les gens sont au courant de la grève de Gdansk. À la cafétéria, le comité de grève termine une liste de revendications. Il prépare des pamphlets pour les ouvriers en grève. Au sommet de la liste apparaît le droit de constituer des syndicats libres et indépendants et le droit de grève, demande auquel le régime communiste de la Pologne s'opposera sûrement. Samedi, le directeur du chantier naval reçoit des ordres de ses supérieurs du Parti communiste. Il est prêt à entamer des pourparlers. Le chantier naval offre des hausses salariales généreuses et de meilleures conditions de travail. Tout y est, sauf les syndicats indépendants. Mais lors du vote, la direction a dispersé des fonctionnaires membres du parti dans l'Assemblée. Les termes de l'entente sont ratifiés et les ouvriers commencent à retourner chez eux. Pendant que des milliers d'entre eux se dirigent vers la sortie, Anna Valentinovic, qui a réintégré grâce à la nouvelle entente le poste qu'elle avait récemment perdu, leur rappelle que le règlement qu'ils viennent d'accepter abandonne les autres ouvriers qui se sont joints au mouvement. Que faites-vous de ceux qui nous ont soutenus? Il y avait 40 usines. Que faites-vous d'eux? J'étais honteuse et désolée. Qu'aurions-nous dû faire? L'infirmière, Alina Pienkowska, court à la porte principale et essaie d'arrêter les ouvriers. Une petite foule se réunit pour l'écouter. Elle les supplie de rester. Si nous voulons vraiment des syndicats libres, si nous voulons vraiment influencer la direction, il faut être solidaire, c'est-à-dire poursuivre la grève. Des milliers d'ouvriers rentrent chez eux, mais quelques centaines se rangent aux côtés d'Alina. Ils resteront toute la nuit pour continuer la grève. Pendant la nuit, ils prennent une décision ferme, celle d'organiser la grève dans toutes les usines afin de représenter tous les ouvriers polonais. Ce nouveau mouvement décuplera leurs forces et créera un pouvoir du peuple jamais vu en Pologne communiste. Dimanche matin, les ouvriers improvisent une messe catholique à l'intérieur de l'enceinte. Des milliers de citadins se réunissent à l'extérieur. Les grilles sont décorées de fleurs, de messages d'appui et d'une photographie du pape qui est polonais. C'est une démonstration de soutien inattendue pour les grévistes. Je ne m'attendais pas à une telle réaction des citoyens de Gdansk. Ça m'a donné beaucoup de courage et d'énergie, parce que je me suis rendu compte que nous serions probablement capables d'accomplir quelque chose. Głośniki! 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 Głośniki!
Le vaste mouvement de grève interusine a publié 21 revendications, un document qui a enflammé les ouvriers des autres villes. L'un d'entre eux est électricien dans une usine de tracteurs près de Varsovie. Il s'appelle Zbigniew Bujak, il a 27 ans. Tout à coup, nous avons appris qu'il y avait une grève à Gdansk. Nous avons lu les 21 revendications. Et pour employer une expression typiquement polonaise, nous avons clairement senti que nous tenions Dieu par le bras. Nous avons soudain estimé que nous détenions un outil qui, si nous ne faisions pas d'erreur, pouvait être utile. À Gdansk, les grévistes qui ont passé la fin de semaine à l'intérieur du chantier naval sont récompensés. 15 000 ouvriers reviennent se joindre au mouvement de grève. Le vaste mouvement interusine attend la réponse aux 21 revendications. Pendant ce temps, de plus en plus d'usines rejoignent les rangs. Les grévistes gagnent graduellement du terrain sur un système qui n'a jamais permis l'existence d'un autre pouvoir que celui du Parti communiste. Partout, les ouvriers suivent l'exemple de Gdansk et minimisent les risques en restant à l'intérieur de leur lieu de travail. Nous ne sortions pas de l'enceinte, parce qu'il aurait été facile pour les autorités de nous provoquer. Simplement nous provoquer, pour faire ensuite intervenir la police ou les militaires. Nous avons voulu éviter que cela se produise. Nous connaissions les activités de Gandhi ou ce que Martin Luther King avait fait. Et nous savions qu'en mettant en pratique la théorie de la résistance non violente, ils avaient gagné. La deuxième semaine commence. Les grévistes publient un bulletin quotidien appelé Solidarité et se préparent à une longue lutte. On pourrait dire qu'à l'intérieur du chantier naval, il y avait un deuxième gouvernement polonais. Nous traitions cela avec humour. Nous avions un ministre des Communications, un ministre de l'Aide sociale et des salaires qui collectait de l'argent. Il y avait un ministre des Finances qui administrait les fonds que nous avions recueillis auprès de diverses sociétés. Il y avait un ministre de la Sécurité qui était responsable de tous les gardiens, de la défense des barrières et de l'alimentation. Tout était réglé comme une montre suisse. Leur patience. Dado fuerza. Para el noveno día, el comité de huelga ya hablaba por casi 500.000 de obreros de 370 fábricas, de todas las industrias y regiones de Polonia. Los negociadores gubernamentales llegaron al astillero. El largo estancamiento parecía haber terminado. Jerzy Kolodziejski, gobernador de la provincia de Gdansk, estaba en el equipo de negociadores. Algunas personas estaban aplaudiendo, felices de que hubieran llegado las autoridades, de que el gobernador de la provincia viniera al astillero para comenzar las negociaciones. Otros me insultaban y me abucheaban, despreciándome. No tenía ninguna duda de que iba a ser el chivo expiatorio. Los obreros exigieron que todas las discusiones fueran transmitidas por los altavoces del astillero. Debía permitirse que los medios de comunicación polacos cubrieran la huelga y las conversaciones. El gobierno llegó a la mesa de negociaciones después de 10 días de usar maniobras dilatorias. Todo nos salió al revés. Resultó que esos 10 días fueron usados por los huelguistas para fortalecer su organización, para endurecer al comité de huelga y convencer al pueblo de que si no negociábamos con él era imposible acabar con el conflicto. Mieczysław Jagielski, el primer ministro subrogante de Polonia, enfrentó a Lech Walesa, un electricista de 37 años de edad. Jagielski estaba acostumbrado a los micrófonos y a las cámaras. Walesa se describió como un simple obrero que seguía a su corazón.
El régimen había llamado traidores a los huelguistas. Ahora el primer ministro subrogante era enviado a negociar con ellos. El comité de huelga fue cauto, sabiendo que si presionaba demasiado perdería el juego y que una intervención militar soviética era una posibilidad real. Los negociadores de los obreros no tenían prisa. Habiendo tomado la iniciativa, hablaron con suma tranquilidad y en detalle sobre los sindicatos independientes, descartando la impaciencia del gobierno para pasar a otros temas. Punkt po punkcie po parę godzin każdy następny redagowali. Albo, że tak powiem, przyjmujemy to, co powiedziałem i przystępujemy do realizacji. Panie premierze, naprawdę to już nie jest dużo pracy w tych najważniejszych punktach. Te inne polecą dość szybko, dlatego też proponuję, tyle czekaliśmy, sobota jest, niedziela jeszcze przepracujemy i zrobimy, będziemy mieli na piśmie, pan premier przyjedzie. Taktyka strajkujących była taka. La táctica de los huelguistas era conseguir un acuerdo sobre los sindicatos libres. Todo lo demás vendría después. Wałęsa dijo, señor primer ministro, no hablemos sobre esas cosas, son detalles. Lo que tenemos que conseguir son los sindicatos libres. Durante casi 2 semanas de conversaciones, Wałęsa le informó con regularidad a las bases. Buscaba un consenso con una franqueza jamás vista en los sindicatos oficiales de Polonia. La solidaridad de los obreros no le pasó desapercibida a sus adversarios. Ninguna huelga fue llevada a cabo con tanta decisión, con tantos deseos de victoria y tal consolidación, con la convicción de que tenían que salir de la habitación victoriosos. Era la certeza no solo del comité de huelga, sino de todos los obreros que nos rodeaban y de las docenas de miles de personas que rodeaban el astillero. Todo esto surtía efecto. Nos doblegó. Hablando con franqueza, así fue. Las fábricas paradas creaban presiones que beneficiaban a los huelguistas. En Gdansk tenían como rehenes maquinaria muy valiosa y naves sin terminar. Cada vez más desesperado por reanudar la producción, el régimen aceptó gradualmente una solución. El domingo 31 de agosto, el acuerdo quedó listo para ser firmado. Habían ganado aumentos de sueldo, una semana de trabajo de 5 días, menos censura a la prensa, sindicatos libres y el derecho a la huelga. Ja powiedziałem pierwszego dnia, że zwyciężymy i zwyciężyliśmy. Taka jest krótka prawda. Jednocześnie jakby widząc, jak podpisywane jest to Al ver que firmábamos ese acuerdo, comprendimos inmediatamente que esta había sido la primera etapa y que para nosotros acababa de comenzar la verdadera carrera contra el tiempo, contra el reloj. El auténtico combate táctico, intelectual con la otra parte, con aquellos en el poder estaba iniciándose, porque era obvio para nosotros que estaban firmando el acuerdo, pero que inmediatamente buscarían romperlo. La carrera contra el tiempo empezó cuando Wałęsa y Valentinovich recorrieron el país para celebrar su éxito, reclutar nuevos miembros y crear centenares de sindicatos locales afiliados. En 4 meses, el número de miembros de Solidaridad aumentó a 10 millones. Trabajando explícitamente por el bienestar de los trabajadores polacos,
Solidaridad no pudo ocultar una realidad obvia. Su existencia misma desafiaba la supremacía del Partido Comunista. Desde el principio sentí que los oponentes estaban preparándose para atacarnos. Pero cuando estuvieron listos para atacar a 100 organizaciones, ya existían 1000. Cuando estuvieron preparados para esas 1000, ya había 10.000. Y no había 100.000 miembros, sino 1 millón, y después 10 millones. Solidaridad debía crecer rápidamente y ser lo bastante grande para que cuando viniera la inevitable represalia fuera demasiado poderoso para ser destruido. Los activistas del sindicato fueron acosados, sus diarios censurados, sus oficinas allanadas. Se le ordenó a los obreros trabajar 2 sábados al mes, abiertamente violando el acuerdo. Solidaridad contraatacó. Tak. Wydaje mi się, że w poniedziałek postawię cały kraj na nogi. Zrobię strajk. Pan tak przekaże to. Ja mam dość żartów i podjazdów. Panie wojewu, pan dobrze wie. Więc pan przekaże rządowi, że w poniedziałek prawdopodobnie dam rozkaz do strajku generalnego. Dziękuję. Trochę demokracji, trochę wolności osobistej. Przez każdych ludzi. O, nie dam rady. No, tak może trudno, niekulturalnie tego, ale nie mogę. Un año después de ser fundado, el sindicato reeligió a Walesa como presidente. Pero la estructura abierta y democrática de Solidaridad lo hizo vulnerable a sus propios extremistas y a espías. Había algunos agentes, aún ahora puede escucharlos en las cintas, que estaban arrojando leña al fuego diciendo que hiciéramos una marcha en Varsovia reuniendo a 100.000 o 200.000 personas y después lucháramos cuerpo a cuerpo. Obviamente, las autoridades no tenían ninguna alternativa. O dejaban el poder y convocaban a elecciones democráticas, o usaban sus tanques y nos enviaban a prisión. La noche del 11 de diciembre de 1981, las autoridades comunistas irrumpieron en una conferencia de los líderes nacionales de Solidaridad. Todos los miembros del Presidium fueron arrestados en su hotel. En los siguientes 2 días, los activistas de Solidaridad fueron capturados por miles. El 13 de diciembre se declaró la ley marcial. En el momento en que nos atacaron, dije esto. En este instante acaban de perder. Hemos ganado. Acaban de colocar los últimos clavos en su ataúd comunista. La ley marcial era el reconocimiento de que el régimen había perdido la aprobación del pueblo. Contando solamente con el poder de prohibir, el régimen había perdido toda su capacidad de persuasión. Aunque el sindicato fue declarado ilegal, el apoyo popular no disminuyó. Solidaridad se volvió un movimiento de resistencia no violenta, infundido con un sentimiento de patriotismo polaco. Despojado de su liderazgo central, Solidaridad se mantuvo vivo en miles de organizaciones pequeñas, demasiadas para ser destruidas. La prensa clandestina las unificó. Resistían y además ignoraban el poder del Estado. Sabía que este era mi método de lucha. No le tengo miedo. Puede encerrarme, puede matarme, pero no puede derrotarme. Así que la lucha continuará. Durará algún tiempo. Tendrá un costo alto, pero ganaremos. Por 7 años, la represión creó la apariencia de estabilidad, pero bajo la superficie, los cimientos estaban pudriéndose. En el verano de 1988, todo se derrumbó cuando los aumentos de precios, las colas para obtener comida y el racionamiento paralizaron al país.
Una nueva ola de huelgas estaba más allá de la capacidad de control del gobierno. El régimen ofreció legalizar de nuevo a Solidaridad si Lech Walesa negociaba para terminar con las huelgas. En 3 días, el país volvió a trabajar. Solidaridad demostró ser una fuerza responsable y capaz. En febrero de 1989, Solidaridad, el gobierno, el partido y la iglesia comenzaron una serie de conversaciones sobre el futuro de Polonia. Después de 2 meses de negociaciones, llegaron a un acuerdo sobre los sindicatos libres, la prensa libre y las elecciones parlamentarias. Durante la campaña de 2 meses, los candidatos de Solidaridad fueron populares, pero nadie esperaba que lograran expulsar al Partido Comunista. El 4 de junio de 1989, Polonia votó en las primeras elecciones abiertas y democráticas en más de 60 años. Esa noche, en la plaza que estaba frente al apartamento de Lech Walesa, se celebró la victoria. Solidaridad derrotó al Partido Comunista por un margen de 10-1. Si tan solo abrieran una pequeña rendija en las puertas a la libertad, pondría mi bota de clase obrera en medio de ellas y no podrían cerrarlas. Primavera, 1983. Durante casi 10 años, el general Augusto Pinochet ha gobernado a Chile sin oposición. Faltaba que alguien se atreviera a decirle al dictador que era dictador y decir dictadura a la dictadura y de enfrentarla en su propio terreno. No es que no era el terreno de las armas, sino el terreno del enfrentamiento, de atreverse a decirles a ellos que lo que había en Chile estaba mal y eso había que cambiarlo. Pinochet ascendió al poder en 1973 en un golpe de Estado que culminó con la muerte del presidente socialista elegido democráticamente, Salvador Allende. En los primeros meses del golpe militar, el número de detenidos en las cárceles era superior a las 40.000 personas. Los cálculos indican de que a lo menos en el orden de unas 3.000 personas fueron asesinadas, ejecutadas o sus cuerpos desaparecieron para siempre. Eliminando con crueldad cualquier desafío a su autoridad, el gobierno de Pinochet infundió terror en todos los aspectos de la vida chilena. Era una paranoia generalizada que acompañaba a todos. Todas las familias habían experimentado alguna clase de represión y tenían mucha precaución. Mi esposo y yo íbamos a reuniones sociales y él no me presentaba. Yo le dije, ¿por qué no quieres presentarme con nadie? Y él dijo, ya no lo hacemos, es demasiado peligroso. No es bueno saber los nombres de otras personas. Miedo, terror. Si asusta a las personas, puede controlarlas. Si Pinochet deja algo en la historia, será que es el hombre del terror. Las ejecuciones, desapariciones y prisiones mantienen a la dictadura en el poder por 10 años. En 1983, una grave crisis económica aumentó la tasa de desempleo al 30%. Como los chilenos sentían que ya no tenían nada que perder,
la oposición abierta al régimen se vuelve concebible por primera vez. Las primeras señales de oposición aparecen en el corazón de la economía de Chile, en las minas de cobre de los Andes. Los mineros están entre los obreros mejor pagados de Chile. Son parte de la mayor y más lucrativa industria exportadora del país. Su líder era Rodolfo Seguel, de 29 años de edad, empleado asalariado de la mayor mina de cobre de Chile, elegido recientemente como presidente del Congreso Nacional del Trabajo. Seguel quería que sus agremiados dieran el primer paso, una huelga nacional. 10 años y nadie había salido a la calle. Había que conocer qué reacción tenía el país o si el país se atrevía. Nuestra intención era abrir los ojos y decir que era posible hacer algo. Yo creo que sí. Nuestra intención final fue esa. Una semana antes de que estallara la huelga, las tropas de Pinochet rodearon las minas de cobre. Seguel sabía que si seguían adelante con la huelga, habría derramamiento de sangre. Cambió sus planes. En lugar de hacer una huelga, proclamó un Día Nacional de Protesta. Con unos cuantos días para prepararlo, debían movilizar no solo a los agremiados del sindicato, sino a todo el pueblo. Y yo recuerdo que esa mañana me levanté y uno al comienzo no sabía si alguien estaba andando lento en su automóvil o si caminaba lento en la vereda porque estaba paseando o si era alguien que estaba protestando. Hasta que finalmente, al mediodía, era tan obvio, fue tan obvio que todo andaba lento. Fue tan evidente que la ciudad se empezó a cerrar. Al caer la oscuridad, nadie sabía si el acto final de protesta pública tendría éxito. Comenzó exactamente a las 8 de la noche, primero tentativamente. Al día siguiente, todos decían, ¿qué hiciste anoche? ¿Lo viste? Sí, estuve afuera golpeando mis ollas y cacerolas junto a mis vecinos. Así que había una intensa y súbita sensación de complicidad en una sociedad donde cada ser humano se había convertido literalmente en una isla entera. Y el día siguiente que termina la protesta, en la primera reunión nosotros acordamos hacer una protesta todos los meses. Y eso lo hicimos durante 9, 10 meses, todos los meses una protesta, todos los meses. Y fue el caos para la dictadura militar, porque nosotros no hacíamos protestas con armas. Si nos golpeaban, nos golpeaban. La gente misma me dio la fuerza para seguir trabajando. Al aumentar las manifestaciones mes con mes, surgió un estado de ánimo que se acercaba a la euforia. Todos comenzaron a creer que las manifestaciones por sí mismas derrocarían a la dictadura. Las principales protestas de la oposición eran estrictamente no violentas. La brutal represión policíaca parecía tener la intención de detener al movimiento por intimidación, pero no surtió efecto. A principios de agosto, un día antes de la cuarta protesta,
Pinochet nombró a un nuevo ministro del Interior, Sergio Jarpa. Jarpa recibió instrucciones de comenzar a dialogar con la oposición. El mismo día, en un gesto contradictorio, Pinochet desplegó a miles de soldados en las calles de la capital. Una advertencia siniestra para quienes se movilizarían al día siguiente. Las fuerzas de seguridad detuvieron la protesta de agosto con una fuerza inaudita. La policía admitió que habían muerto 17 civiles. La cifra real fue mucho más alta. Que fue muy violenta. Y ahí nos dimos cuenta nosotros que no podíamos seguir ese camino porque la violencia era muy fuerte. Pinochet tuvo 16.000 soldados en las calles de Santiago. Murieron más de 80 personas. Y la población empezó a sublevarse. Que permitan la explotación del hombre por el hombre o por el Estado. Aterrado por el derramamiento de sangre, el nuevo cardenal de la Iglesia Católica de Chile ofreció organizar el diálogo que Pinochet había prometido. En la primera reunión, Gabriel Valdés me dijo que me tenía que entregar un documento. Y le dije, yo no le recibo ese documento porque es un acuerdo que tomaron ustedes en la mañana de hoy exigiendo la renuncia del presidente de la República. Y porque no le reconocen legitimidad a su mandato. Y si el presidente de la República no es legítimo en su mandato, yo no tengo nada que hacer aquí porque yo lo estoy representando a él. Así que hasta aquí llega la reunión. Buenos días. Mientras Pinochet celebraba su cumpleaños en noviembre, había suspendido las reuniones de Sergio Jarpa con la oposición. Las pequeñas concesiones de Jarpa, la actividad política limitada, el regreso de los exiliados, el fin de la censura literaria, eran demasiado para el general. El diálogo había terminado. No hubo ningún resultado. Fue una cosa muy frustrante. No cambió para nada el régimen. E incluso el propio Jarpa después quedó convertido en un personaje político de ninguna importancia, diría. De hecho, el control del gobierno pasó a manos mucho más duras. Los grupos de oposición fueron ingenuos al pensar que Pinochet negociaría el final de su propio poder. Los manifestantes no disminuyeron la represión del dictador, pero le demostraron a Pinochet que no podían ser aplastados por la fuerza y abrieron un espacio político que usarían para organizarse en su contra. A finales de noviembre de 1985, 500.000 de personas asistieron al mayor mitin político de la historia de Chile. Gabriel Valdés habló por 11 partidos de oposición y por la Iglesia Católica. El Acuerdo Nacional, formado para guiar una transición no violenta a la democracia. Valdés advierte: si no apoyamos al Acuerdo Nacional, nos dirigiremos hacia la guerra civil. En los barrios pobres de Chile, las poblaciones, ya había empezado una guerra de baja intensidad. Los tiempos difíciles fueron más duros allí, convirtiéndolos en tierra fértil para el Partido Marxista y el Partido Comunista de Chile. No muchos habían tomado personalmente las armas, pero se aceptaba la ideología de la revolución violenta. El régimen veía a las poblaciones como territorio enemigo. Los jóvenes fueron rodeados, interrogados en estadios y campos, y encerrados en prisión sin ser enjuiciados. Cientos jamás fueron vistos de nuevo. Las violaciones a los derechos humanos de Pinochet
obligaron a la normalmente conservadora Iglesia Católica a intervenir en el conflicto. Aunque el clero no tomó ninguna postura política, la Iglesia protestó contra la tortura, las matanzas y las desapariciones y predicó métodos no violentos. Si se usa la violencia, entonces hay que tener la fuerza para defenderse. Cualquier cosa que se imponga a través de la fuerza debe ser defendida a través de la misma. Por eso pensamos que la violencia es la fuerza de los débiles, porque no tienen argumentos, no tienen autoridad moral. Cualquier cosa que se logre a través de la fuerza debe ser defendida a través de ella. Las protestas mensuales se volvieron violentas cuando los radicales confrontaron a la policía, dándole a Pinochet la excusa que necesitaba para atacar a toda la oposición. Las facciones principales fueron criticadas por sus métodos no violentos. En esas condiciones, al ser reprimidas brutalmente, las personas piensan que la única forma de enfrentar a la violencia es a través de la misma. Pero eso era lo que creían. No tenían absolutamente ninguna posibilidad de triunfar. A finales del verano de 1986, la posibilidad de una guerra civil se volvió real. La inteligencia chilena descubrió un escondite de armas en el desierto del norte y las rastreó hasta llegar a un grupo guerrillero afiliado con el Partido Comunista de Chile. Todo indicaba que las armas habían venido de Cuba. Pinochet dijo que era la prueba de que sus enemigos estaban preparando una revolución. Unas semanas después, unos guerrilleros fuertemente armados atacaron a la caravana del general Pinochet en una remota carretera rural. Los medios de comunicación estatales informaron que 5 guardias presidenciales habían muerto, pero no mencionaron nada sobre Pinochet. 4 horas después, el dictador apareció en televisión para describir el ataque. Parecía despreocupado por apenas haberse salvado y regresó al palacio presidencial con su jactancia acostumbrada. El episodio reforzó su imagen de ser invencible. Las opiniones estaban polarizadas entre una lucha armada seria como las de Centroamérica, con el alto costo en vidas humanas y sufrimientos que las acompañan, o la búsqueda de algún otro sendero que aún era indefinible. Así que se comenzó a buscar algún camino que pudiera proporcionar una solución a este callejón sin salida. La propia constitución de Pinochet ordenaba que se realizara un plebiscito en 1988, dándoles a los chilenos el derecho de votar a favor o en contra de otros 8 años de gobierno militar. Aislado y confiado, Pinochet siempre supuso que ganaría. Pero después de 5 años de organizarse, la oposición no violenta vio una oportunidad. Sabíamos que por primera vez Pinochet haría un plebiscito para quedarse en el poder y nosotros tendríamos que decir sí o no. Por lo tanto, dijimos, si nos preparamos podemos derrotar a Pinochet diciendo no. Dijimos, ¿cómo podemos confiar en el dictador que ha hecho tantas cosas? ¿Él contará los votos? ¿Contará los votos tal como son? Pero comprendimos que no teníamos ninguna alternativa y dijimos, sigamos en esa dirección, debemos crear las condiciones para evitar algún fraude. Miles de voluntarios viajaron al campo, haciendo una campaña de puerta en puerta para convencer a los chilenos de que podían votar no sin miedo a represalias y de que los resultados no serían alterados. Fueron recibidos con sospechas y escepticismo. Para aparentar que sería una votación justa, Pinochet y los generales dictaron nuevas leyes electorales. Cualquier partido de oposición que pudiera recolectar 35.000 firmas podría tener observadores en las urnas, un factor crucial para evitar fraudes electorales. Y 4 semanas antes de la votación, podría aparecer en televisión por 15 minutos cada noche. Les dije, si ustedes firman, yo apareceré en televisión. El día que eso pase, le diré al señor Pinochet que tiene que irse. Primero dijo, usted, general Pinochet, Raquel, usted me va a excusar,
Después de que su partido fue certificado, Lagos recibió su oportunidad al aparecer en un programa de entrevistas chileno. Le voy a recordar, general Pinochet. Sostuvo un recorte de periódico en el que Pinochet decía que no sería candidato en el plebiscito. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Chileno algunos nunca Su estaban. atrevida actuación convirtió a Ricardo Lagos en una celebridad de la noche a la mañana. Su actuación anticipó la importancia de la televisión en la próxima campaña por el no. El punto débil de Pinochet eran los derechos humanos. Los artífices de la campaña del no planearon transmitir por televisión anuncios enfatizando la tortura, la muerte y la prisión. Pero los consultores políticos estadounidenses les dijeron que volver a los miedos del pasado sería contraproducente. Desarrollaron una campaña orientada hacia el futuro que se enfocaba en las necesidades básicas de la gente. Tomó completamente por sorpresa al régimen de Pinochet y a los partidarios del voto por el sí cuando salió al aire en la primera noche de los últimos 30 días de la campaña. El arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Pero, ¿qué significaba ese no? Sí a la democracia. Significaba sí a más justicia social y no a la injusticia. La idea de que la alegría ya viene no era una invitación a un país de todos. La idea de que íbamos a derrotar la dictadura no con un fusil, sino con un lápiz. La idea de que este camino se iba a hacer sin odio, sin rencor, sin venganza. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. La campaña televisiva del no fue una sensación. Las imágenes de un futuro luminoso sin Pinochet. Los anuncios por televisión ganaron credibilidad ante los espectadores escépticos por sus referencias del sufrimiento infligido por la dictadura. Las personas corrían a sus casas para ver los anuncios. Yo me apresuraba a llegar para verlos. Eran 15 minutos en que se usaban palabras reales para decir cosas reales. La tortura es la tortura y pasó aquí. Después de todos esos años de negación, ahí estaba por primera vez en televisión. La pobreza existe. Deme 2 marraquetas. Las ancianas indefensas no tenían dinero suficiente, ni siquiera para comprar una bolsita de té. Voy a llevar té también. ¿Cómo no? ¿2 bolsitas? Una nomás. No más miseria. La información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, Voto no. No. Voto sí. Sí. No. Los observadores electorales de la oposición realizaron una cuenta paralela de votos basada en técnicas de muestreo. Las cifras fueron enviadas a las computadoras de Santiago por teléfono y por fax. Al principio de la noche, demostraron que el no había ganado. Una pequeña estación de radio independiente anunció los resultados. Oculto en el Palacio Presidencial, Pinochet no decía nada.
Las sospechas de fraude electoral crecían al pasar las horas sin que se anunciara el resultado de la cuenta de los votos. A medianoche, los comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Pinochet entraron al palacio. El general Fernando Matei, comandante de la Fuerza Aérea, les dijo a los reporteros: parece que el no ha ganado. Esa declaración pública le advirtió a Pinochet que aceptara la derrota. Segundos después, su comentario se difundió por radio. El gran poder se debió a personas comunes extraordinarias. Realmente pusieron sus vidas en riesgo. Salieron a votar. Deseaban hacer valer su posición. Yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora. En este mundo vivimos del poder. Todos quisiéramos actuar con autoridad personal y moral. Cuando uno actúa basado en el poder, si hay un arma apuntándome, diré cualquier cosa que usted piense y quiera. Después de que aleje el arma de mi cabeza, haré lo que yo quiera. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Lo vivió sin odio, lo vivió convencido de que ellos habían sido los actores, de hecho lo fueron. Aquí no hubo un líder carismático, no hubo una guerrilla, no hubo una vanguardia que dijera yo hice esto. La sensación de los chilenos de esa noche era que lo habían hecho ellos mismos. ¿Cuánto? ¿7 millones? Major funding for this series was provided by Susan and Perry Lerner. Additional funding was provided by the Albert Einstein Institution, advancing the study of strategic nonviolent action in conflicts throughout the world. Elizabeth and John H. Van Merkenstein III. Abby and Alan Levy. And the Arthur Vining Davis Foundations.